Bienvenidos a este su espacio en el que hacemos que la educación sea noticia. Mis apreciados amigos, les habla José Eduardo Orozco, acompañado de un equipo de profesionales de alta calificación que hacen posible esta transmisión. A Gitanjali Suárez, a Inmaculada Sebastiano, a Melanie Pieruzzi, a Carlos Javier Virgües y hoy con nosotros nuestro buen amigo Giancarlos Caraballo en el control técnico, siempre enfocados, comprometidos con no solamente con la educación, sino con un trabajo de calidad profesional extraordinario. Sea oportuno también el momento para recordar que si usted que me escucha tiene un programa, un proyecto o una idea que dada a conocer nos permita ascender en el maravilloso mundo de la educación y la cultura, pues envíe a este correo electrónico que le voy a suministrar un resumen de ese proyecto, idea o programa, y acá, por supuesto, acompañado de su número de contacto para contactarlo a usted y traerlo aquí a deeducacionyalgomás@gmail.com. Voy a repetir, recuerden que es deeducacionyalgomás, todo junto, pegadito, en minúscula y sin acentos. deeducacionyalgomás@gmail.com. Recordando que nos envíe también su número de contacto. Hoy tenemos un programa especial dedicado a todos aquellos jóvenes y no jóvenes que quieran emprender un negocio, quieran dar inicio a un esfuerzo profesional importante, y para tales fines, a petición del público, les tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial, sociólogo, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor universitario, magíster en gerencia pública, con el título obtenido en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, y emprendedor social por más de 20 años de trayectoria. A mí me complace presentar a un amigo personal, a un valioso venezolano, y por eso estás aquí, Félix Ríos. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Amigo de la casa, me complace estar una vez más en tu programa. Así es, y a nosotros nos enriquece tener a venezolanos como tú que dan lo mejor para sacar adelante nuestro país. Eres parte de esa reserva moral, profesional que nos enriquece y nos enorgullece. Vamos sin demora a hablar de este tema de emprendimiento, Félix. De verdad es algo realmente importante poder cumplir con nuestros muchachos y todo el que pidió la presencia de un experto como tú. ¿Qué es emprendimiento? Bueno, fíjate, yo quisiera entrarle al tema del emprendimiento, primero hablando de lo que significan las esferas de la actividad humana. Y quiero soportar lo que voy a reflexionar, lo que voy a compartir en esta introducción en Hannah Arendt. Para quienes la escuchan por primera vez, bueno, una filósofa que ya falleció, pero dio grandes aportes a la humanidad sobre el pensar sobre la condición humana. De hecho, tiene un libro llamado La condición humana, en donde ella distingue que, la humanidad puede tener tres categorías de actividad. Podemos tener en un primer momento aquellas actividades que están orientadas a la satisfacción de necesidades biológicas. Estas son necesidades que deben ser resueltas, así como el ciclo biológico. Imaginemos lo que significa el comer, el tener frío, el tener abrigo, etcétera, que deben ser resueltas de manera inmediata. Pero por otra parte, tenemos lo que puede significar el mundo del trabajo. La primera distinción, Hannah Arendt lo asemeja a lo que es la labor, ella lo llama labor. La segunda tiene que ver con el mundo del trabajo, y entonces
ella plantea que se trata de la creación de obras duraderas. Imaginémonos la construcción de la hechura de una escultura, la construcción de un puente, una obra que requiere, una obra musical, toda esa creatividad que no nace de la noche a la mañana, sino que requiere de un esfuerzo. Allí definitivamente se expresa la excelencia, la maestría de alguien desarrollando esa obra que sabemos que no ocurre, digamos, en el transcurso de un día nada más. Por otra parte, Hannah Arendt plantea lo interesante que es el mundo de la acción. ¿Qué significa este mundo de la acción? Es el mundo en donde, además de satisfacer mis necesidades biológicas, mis necesidades básicas, de crear obras duraderas, está ese espacio de encuentro con el otro, en donde yo te reconozco, en donde yo puedo establecer diálogo, deliberación, debate. Es un espacio de libertad, es un espacio en donde construimos pluralidad en base al reconocimiento. Es el mundo de la acción, según Hannah Arendt, es el mundo de la política. En función a estas tres dimensiones, el tema del emprendimiento, ¿por dónde viene? Hannah Arendt nos plantea que puede venir por el mundo del trabajo, del homo faber, ese ser que, así como decíamos, que puede desarrollar una escultura o un puente, puede imaginarse la creación de un emprendimiento, de una empresa que tenga una vocación de crecer, de construirse en una empresa, de generar grandes resoluciones duraderas a problemas que nos rodean. Y entonces allí viene un espacio maravilloso en donde ese ser emprendedor se puede manifestar. Yo creo que esto a título introductorio de ver cómo el mundo puede, digamos, tener acciones en función de las necesidades básicas, tener un espacio de creación a partir de trabajo y tener un espacio para el encuentro, para el otro, para el construir soluciones colectivas, soluciones políticas, son tres grandes dimensiones en las cuales podemos reconocer al ser humano. Ya empiece a introducir entonces el tema del emprendimiento, que tiene que ver con, ir más allá de la necesidad, de ir más allá de la sobrevivencia. Tiene que ver con una actitud de ver el horizonte, de ver el mundo y reconocer oportunidades. Entonces, a partir de allí, seguimos desarrollando lo que significa el mundo del emprendedor, en donde, pueden existir una cantidad de herramientas, pero yo creo que la primera que podría distinguir al respecto es que para construir algo grande, para construir algo duradero, es importante que podamos apalancarnos en aquello que nos inspira. Hay una de estas personas que uno lo ve dando conferencias en el mundo de anglosajón, Estados Unidos, etc. Simon Sinek, que te habla que los seres humanos se pueden mover a través de la manipulación o a través de la inspiración. Entonces, cuando nos estamos moviendo a través de la manipulación, hay alguien que pareciera que nos está empujando para que ocurran las cosas. Cuando nos inspiramos por algo, esa gasolina interior, o más bien, cuando nos movemos desde algo que nos inspira, estamos reconociendo la gasolina interior, la gasolina que está dentro de nosotros, que nos mueve a que nos despertemos a una hora y nos querramos comer el mundo. Entonces yo creo que ese tema de la inspiración nos lleva a reconocer cuál es ese propósito que nos mueve, ese propósito que nos da ese combustible, que nos da esa energía, que nos da esas ganas y esas fuerzas para ir adelante con todas las vicisitudes, con todos los espacios hostiles que nos podamos encontrar en nuestro contexto. Entonces, es a partir de allí que nos encontramos con la importancia de conectar con un propósito y es esto un elemento clave que puede distinguir a un emprendedor que es capaz de conectarse con un propósito y que es capaz de identificar oportunidades para ese propósito, a un emprendedor que está en el mundo de la sobrevivencia del día a día. Bueno, amigos,
Félix Ríos, sociólogo, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor universitario, magíster en gerencia pública, egresado del Instituto de Estudios Superiores de Administración y con más de 20 años de trayectoria. Hoy con nosotros en De Educación y Algo Más. Vamos a hacer una pausa y al regreso nos gustaría darle a ese joven venezolano que requiere, que reclama, que necesita esa inspiración o esa obligación, cuáles son los pasos que en cualquiera de los casos debería dar para poder tener éxito en lo que emprenda. Ya regresamos. Algo Más de Educación con Tulio Ramírez. Hoy hablaremos sobre el papel del juego como estrategia pedagógica en la educación de los niños. Efectivamente, enseñar a través del juego es una estrategia fundamental que aprovecha la naturaleza lúdica de los niños para facilitar su aprendizaje y desarrollo integral. Expresemos 5 aspectos que potencian el aprendizaje de los niños a través del juego. En primer lugar, el desarrollo integral. El juego estimula todas las áreas del desarrollo infantil: la física, la cognitiva, la social y la emocional. Los niños aprenden a través del juego a moverse, a pensar, a relacionarse con los demás y a gestionar sus emociones. En segundo lugar, el aprendizaje significativo. El juego permite a los niños experimentar y descubrir el mundo que les rodea de una manera activa y participativa. Esto facilita la construcción de aprendizajes significativos y duraderos. En tercer lugar, la motivación y el compromiso. El juego es divertido y atractivo para los niños, lo que aumenta su motivación y compromiso con el aprendizaje. Los niños están más dispuestos a participar y a esforzarse cuando se divierten. En cuarto lugar, la creatividad e imaginación. El juego fomenta la creatividad y la imaginación de los niños, permitiéndoles crear sus propios mundos y escenarios. Esto estimula su pensamiento divergente y su capacidad de resolución de problemas. En quinto lugar, las habilidades sociales. El juego en grupo ayuda a los niños a desarrollar habilidades sociales importantes como la cooperación, la comunicación, la negociación y la resolución de conflictos. Les habló el profesor Tulio Ramírez. Pueden seguirme por mi cuenta de Instagram, @TulioRamírez. Hasta la próxima. Qué interesante este tema del juego como estrategia pedagógica que nos presenta nuestro compañero Tulio Ramírez, parte del equipo de Educación y Algo Más, que nos llena de orgullo y de privilegio tener a un venezolano de su target. Así pues que bueno, vamos a continuar con nuestro invitado especial, Félix Ríos. Félix, ¿se requiere de algún requisito? ¿Se necesita cumplir con un perfil? En conclusión, si un joven en este momento tiene la inspiración o tiene o se mueve con esa gasolina o con esa obligación de querer emprender en cualquier área, el comercio, negocio, etcétera, ¿qué recomendación le darías tú? ¿Qué paso debe seguir? ¿Qué debe cumplir si ahí en esa acción que él quiera desarrollar es importante considerar también el tema de los valores? Claro. Y conectarte con un propósito. Los propósitos en muchos se pueden cimentar sobre tus valores. Fíjate que la introducción que hice hace unos instantes me permite ahora dar un paso más. Porque antes de hablar de herramientas concretas, pasa por reconocer que, según datos del Monitor Global de Emprendimiento, un estudio que ha sido liderado por el IESA y por la UCAP, datos que tenemos, por ejemplo, que fueron presentados en el año 2024. En este año estamos a la espera de los resultados del año 2024, es decir, resultados del año 2023. Pero ya allí
identificamos un dato bastante preocupante que tiene que ver con el hecho de que el 91% de los emprendimientos en Venezuela en este momento son por necesidad. Esto representa cerca de 4.7 millones de venezolanos que están emprendiendo, pero que lo están haciendo por necesidad. Entonces, antes de la pausa que acabamos de tener, yo decía que es importante conectarte con una oportunidad, con tu propósito. Pero ahora estoy diciendo que la mayor cantidad de emprendedores en el contexto venezolano no lo está haciendo necesariamente por conectar con un propósito o con una oportunidad, sino más bien lo está haciendo desde la necesidad. ¿Qué pasa cuando lo hacemos de la necesidad? Bueno, no necesariamente estamos dándonos el tiempo de conectar con un propósito, estamos en el resuelve, estamos en el déjame ver cómo consigo dinero para resolver ese día a día, porque tengo hambre, porque tengo que resolver temas con mi familia, porque estoy muy apesadumbrado. Entonces, a partir de allí, el hecho de pensar colectivamente como en este mundo de las actividades humanas que estaba proponiendo ese modelo de Hannah Arendt, es importante que puedan darse las políticas públicas, los programas institucionales, para que la gente pueda tener esa posibilidad de tener salud mental, de poder tener la formación, el acompañamiento para poder mirar qué obras, en qué proyectos se puede comprometer, en qué proyectos se puede embarcar para un desarrollo de algo que pueda permanecer en el tiempo. Esto que estoy diciendo es fundamental porque lo que estoy mostrando es importante darle a la gente herramientas, es importante a la gente darle acompañamiento y voy a compartir algunas cosas al respecto, pero es importante también tener una base de apoyo que pueda soportar el desarrollo de iniciativas que permitan que la gente no esté tan vulnerable desde el punto de vista económico y al momento de desarrollar una iniciativa propia pueda tener esos mecanismos de salvaguarda, porque déjame decirte algo más. Una de los datos que yo he comentado también altamente tiene que ver con el hecho de que tenemos una alta tasa de mortalidad infantil empresarial. Tú me dirás, bueno, ¿qué es eso que me estás diciendo, Félix? Bueno, si por ejemplo dijéramos que de cada 10 niños de la maternidad, póngale usted el nombre de la maternidad que tenga cerca de su casa, por cada 10 niños están falleciendo 9, eso sería motivo de un escándalo, ¿no? Al respecto. Bueno, en materia de emprendimiento tenemos una altísima tasa de emprendedores que están arrancando, pero también de emprendedores que están fracasando, que están falleciendo antes de los 3 años inclusive. Entonces, eso nos coloca ante el reto de decir qué maravilla, por un lado, que haya gente que esté decidiendo tomar iniciativas emprendedoras, pero ¿qué tenemos que hacer para que, tomando nuevamente la metáfora de un niño que está creciendo, que se está desarrollando, puedan ser emprendimientos sanos, fuertes, con buena nutrición, con esas bases que puede ser de educación, de valores y ese algo más que les permitan desarrollarse y hacer una contribución duradera, una contribución poderosa y que genere soluciones sostenibles y que genere resultados económicos y además lo que a mí me gusta también hablar, que sean soluciones de triple impacto, es decir, que tengan un impacto económico, es decir, que sus cuentas le permitan generar un saldo positivo, pero que además tengan unos resultados en la sociedad. Cuando tú tienes buenos salarios, tienes buenas condiciones para tus colaboradores, estás generando un espacio de contención en donde estás cuidando las mejores condiciones de tus colaboradores y de todos esos aliados que tú tienes a tu alrededor, tú estás teniendo ahí un impacto social. Cuando tú como empresa o como emprendedor estás generando buenas relaciones y contribuyendo con tu entorno, estás generando un impacto social. Pero además hay un tercer impacto y es el impacto ambiental. Y allí entonces nos referimos a cómo ese emprendedor, ese empresario, asume una responsabilidad con el entorno. Asume una responsabilidad en el cual, así sea que yo esté friendo
tostones en el barrio para vender tostones en el bulevar, yo esté cambiando aceite de motor en un taller mecánico, esté reparando celulares, lo que sea, cualquiera de estas acciones puede tener efectos negativos sobre el ambiente, en el sentido de cómo manejas tú los desechos, en el sentido de cuáles son el manejo de las aguas, en el sentido de cómo nosotros decidimos sumar a todos los problemas de contaminación que cada vez están siendo más visibles y más grandes, o cómo además empezamos a ser parte de la solución y de cómo mitigamos los efectos negativos que tienen también las iniciativas económicas que desarrollamos. Hay algo que quiero compartir, que definitivamente tú como experto en materia de emprendimiento, y quiero recordar que hacer mención de aquella actividad que tuvimos en la Universidad Metropolitana, que tuve el gusto de asistir a esa invitación que me hicieras para hablar sobre el tema de los valores. Qué bonita actividad, hubo mucha asistencia y fue muy nutritiva. Pero bueno, vamos. ¿Sabes qué? Me llamó poderosamente la atención, Félix, que en días pasados, eso no lo vi, no me lo contaron, lo viví. Me dirigí a hacer una diligencia a una organización para invitarlos a que vinieran acá al programa de educación y algo más. Hacen un trabajo fantástico en materia de programas de salud y ese tipo de cosas. Y estaba como ahora de cerca del mediodía un joven que ya tenía su carrito, parece que hace hamburguesas y ese tipo de cosas. Y me llamó la atención que se colocó un guante en la mano derecha, un guante negro, por cierto, en la mano derecha y en la mano izquierda no tenía el guante, y parece que estaba preparando ya los alimentos para picar la cosa, la cebolla y todo lo demás. Pero en la mano derecha, donde tenía el guante, agarró el cuchillo, y en la mano izquierda, que no tenía el guante, agarró la cebolla. Entonces, a mí eso me impactó, porque el alimento lo tenía en la mano donde no tenía el guante, ¿no? Pero él parece que no quería contaminar el cuchillo y fue el cuchillo con la mano derecha donde tenía el guante. O sea, esto es como un juego de palabras, ¿no? Claro. Entonces, te pregunto, tú como experto en la materia, ¿hay alguna organización acá que se encargue de vigilar del cumplimiento de las normas higiénicas para todos este tipo de trabajo o emprendimiento entre comillas? Porque no sé si emprendimiento es eso que cualquier persona, como tú decías, de querer resolver por la necesidad, que tengo una situación en la familia, etcétera, etcétera, pues quiero resolver. ¿Qué respuesta o qué lectura le das tú a eso? La respuesta al regreso luego de esta pausa. Lo legal es lo que vale. Con Enrique Herrera Silla. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos o emociones de otra persona como si uno fuera esa persona. Es ponerse en el lugar del otro, entender su perspectiva y sentir lo que siente. No se trata simplemente de sentir lo mismo, sino de comprender y validar los sentimientos de la otra persona. La empatía involucra tanto el reconocimiento de los sentimientos de la otra persona como una respuesta emocional que se comparte. La empatía fortalece las relaciones interpersonales, facilita la comunicación, mejora la resolución de conflictos y contribuye al bienestar emocional. La empatía es entender el punto de vista del otro o sentir lo que la otra persona siente. Es un componente clave de la inteligencia emocional, ojo, no artificial, la inteligencia emocional, y es fundamental para construir relaciones saludables y comprender las necesidades de los demás. Escuchar con atención a alguien que está pasando por un momento difícil, buscar comprender las razones detrás de las acciones de otros, son ejemplos de empatía.
Hablo para ti, Enrique Herrera Silla. Puedes seguirme en mi cuenta de Instagram y TikTok, @Enrique Herrera Silla, o suscribirte a mi canal YouTube, Enrique Herrera Silla. Servicio público. La Sociedad Amigos de los Ciegos es una institución sin fines de lucro que tiene como misión proporcionar atención a personas con discapacidad visual para incorporarlos a la sociedad. Hoy, esa organización requiere la donación de bastones plegables, tacos de goma para bastones plegables, regatones, regletas o tablas, y punzones o escoplos para la lectoescritura en relieve conocida como sistema Braille. En nombre de la Sociedad Amigos de los Ciegos, gracias por sus donativos, porque así podremos mantener nuestra sagrada misión. Más información a través del 0412-734-4633 o síganos por Instagram para que conozca más de nuestra misión, @Impresac 2021, Impresac con N. De nuevo, amigos, con ustedes y en la grata compañía de Félix Ríos. Como decía, sociólogo, su presentación, parte de su currículum involucra pues los esfuerzos que profesionalmente ha hecho para lograr estos títulos. Sociólogo, egresado de la Católica, profesor universitario, magíster en gerencia pública y un emprendedor por más de 20 años de esfuerzo y de trabajo sostenido. Un amigo del espacio, un amigo personal, que es la persona indicada para hablarnos de estos temas. En el segmento anterior, Félix, te dejé yo allí un ejemplo de lo que es un joven que está haciendo, un emprendimiento por obligación, pero no creo que haya inspiración allí. Creo que tú comentabas y dejaste claro que no todo tiene que ser como etiquetado como un buen emprendimiento, porque hay que considerar algunos aspectos como es el impacto ambiental, la salud, ese tipo de cosas. ¿Qué lectura le das tú a ese ejemplo? Mira, yo creo que las redes sociales son un espejo de lo que está pasando en el mundo en los más distintos órdenes, incluyendo en cómo se comportan los negocios, los emprendedores, las empresas. En este caso, tú me estás colocando el ejemplo en la industria de la comida. Bueno, creo que en esas mismas redes sociales uno ve muchas malas prácticas que la gente incluso lo puede compartir o lo puede comentar como, wow, esto es... aparece la sanción colectiva. Entonces yo creo que a partir de allí, el hecho de que sea el mismo ciudadano, el mismo consumidor, el mismo cliente que diga, mira, así como me está tratando este negocio de comida, yo no vuelvo allí. Eso genera un efecto reputacional en lo cual debe tomar nota este emprendedor que no está haciendo una buena manipulación de alimentos, que puede estar maltratando al cliente, no está dando un buen servicio, está presentando la comida de manera desagradable, inclusive que puede estar mal cocinado, mal presentado el plato, etc. Entonces yo creo que si habláramos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la formación gastronómica, hay una cantidad de pecados, por llamarlo de alguna manera, o de malas prácticas que sé de quienes hacen ese trabajo por evitar que este tipo ocurran. Por otra parte, ya dije, está el tema de la sanción colectiva. Por otra parte, estaría lo que significa, desde el punto de vista de políticas públicas, todo lo que tiene que ver con en el tema del cuidado, de la manipulación de alimentos, de la salubridad, etcétera. Y yo creo que también está, y aquí hay un elemento clave, es que además de que pueden existir mecanismos de sanción, es importante generar los incentivos o que podamos ver los incentivos, porque si yo creo que no colocándome los guantes, si yo creo que no dándole una buena educación
a mi equipo de trabajo, no generando normativas y códigos de conducta de cómo debo manejar mi emprendimiento en distintos órdenes, entre otros la manipulación de alimentos, la salubridad, etc. Si yo descuido estas cosas, esto va a tener impactos negativos, pero también veamos cuáles son los impactos positivos. Entonces yo creo que el ver lo que yo voy a ganar haciendo las cosas bien, me permite también comprender que no se trata de solamente hacer negocios por ver cómo disminuyo costo y maximizo la ganancia de dinero, sino cómo yo también puedo hacer cómo puedo hacer de el hacer el bien al mundo un buen negocio. Entonces yo creo que aquí hay una consigna clave que me interesa, que quien está escuchando, que está pensando de cómo puede conectarse con el mundo de emprendimiento, o quien está emprendiendo y que no necesariamente tiene todas las orientaciones, toda la información. Eso es más que comprensible, pero lo importante siempre es, preguntarte cómo lo puedes hacer mejor. Y el hacer buenos negocios que esté tomando en cuenta la variable de cómo tú afectas a la comunidad, de cómo tú tratas a tus trabajadores, de cómo tú cuidas el ambiente que te rodea, el cómo tú tratas a los clientes, el cómo tú llevas tus cuentas y tu gobernanza como empresario, son elementos claves. Podemos identificar muchos otros para medir, pero son elementos claves que si tú los mides adecuadamente, esto puede ser no solamente un buen negocio, sino que puede generar, mecanismos de visibilidad social, de mérito para el tipo de trabajo que tú tienes. En ese sentido, podemos comprender cómo un restaurante que tiene una estrella Michelin tiene una mayor reputación a otro que no lo tiene y que puede tener una dudosa reputación al respecto. Hay cosas que definitivamente, es que creo, entendiendo plena y completamente tu discurso, tu clase magistral, Félix, que emprender un negocio va más allá de montar una olla en un tarantín en una esquina y ponerse a freír lo que sea. Creo que requiere de algo un poco más exigente. La presencia, he visto con gran preocupación, y de esto uno debe cuidarse. Personas que usan los guantes, vuelvo otra vez con el tema del guante, no importa que sea negro, que sea blanco, que sea, sino que el mismo individuo con el guante es el que cobra, toma el dinero, un dinero que pasa por las manos del mundo entero, que cobra, también agarra el pan para el perro caliente. ¿Y para qué usa el guante? Entonces, ¿cuál es la labor del guante? Que no se ensucie en la mano. No lo entiendo. Y a veces el tarato, que tú hablabas de la buena relación, el tarato al cliente, la calidad del servicio, el cómo dejo yo el área donde estuve trabajando, el impacto ambiental, que quede limpio, que quede realmente ordenado, ese tipo de cosas. Si nosotros en este momento, como programa educativo que somos, Félix, en una guía rápida, a todos los jóvenes que nos escuchan y a las personas que están sintonizando de educación y algo más, quieren decir, pero está muy bien, estoy claro en eso, pero dame una guía, una receta, un paso a paso. ¿Qué debo hacer para emprender con éxito o por lo menos sin cometer tantos errores en este esfuerzo? Bueno, yo creo que lo primero pasa por reconocer que emprender es un deporte de riesgo. Y nuestra educación, nuestro sistema educativo nos formó para evitar el fracaso, huirle a situaciones que pueden significar no éxito. Y para un emprendedor, el caerte y levantarte y aprender de esa caída es fundamental. Entonces, recomendación número 1, desarrollar el cuero que te permita no tenerle miedo a las situaciones de adversidad que vas a vivir, porque va a ocurrir una y otra vez. Entonces, aquel emprendedor que tiene esa musculatura es fundamental. Segundo, conecta con un propósito. Ya hablé de ello hace un instante y yo creo que en la medida en que tú tengas un propósito,
te va a permitir conectarte y desarrollar un horizonte en el largo plazo, un horizonte que te permita trascender, pero además motivarte e ir caminando hacia algo que va más allá de ti. Y nos conectamos entonces con esa posibilidad creadora que va más allá del corto plazo y de la reactividad de que hoy hago una cosa, mañana otra, etc. Yo diría que lo tercero significa poder desarrollar un modelo de negocio. ¿Qué significa un modelo de negocio? Bueno, si usted coloca en el explorador de Internet modelo de negocio para emprendimiento, van a aparecer cuadritos que tienen una cantidad de tableros, de preguntas, de cosas que debes considerar al respecto. Cuando yo formo a un emprendedor, que es algo que me apasiona hacer, y no solamente desarrollo la actividad formativa, sino la actividad de acompañamiento, de poder vivir ese espacio de preguntas, de dudas, de incertidumbre que se vive en el momento del emprendimiento, yo distingo al respecto dos cosas fundamentales en torno al emprendimiento. Uno, está el mundo de tu mercado, en donde se mueven tus clientes, tus consumidores, tus segmentos a los cuales tú debes dirigirte, y en el otro lado está todo lo que significa lo que tú debes considerar para poder desarrollar un producto o un servicio. En el medio de estos mundos, entre el cliente y el mundo del producto y servicio, está lo que se llama una propuesta de valor. Descubrir una propuesta de valor para un emprendedor es un arte y es una de las cosas más maravillosas que hay en el mundo. Cuando cada uno de ustedes que me está escuchando se pregunta, bueno, ¿qué hace a una marca de una empresa algo maravilloso? Es porque además de ese producto o servicio que tú estás recibiendo, estás teniendo una cantidad de beneficios, de características de ese producto o servicio que te dejan conectado por una de dos cosas, o por las dos. Porque te están, resolviendo una necesidad, te están aliviando una necesidad, o te están incrementando una alegría. El emprendedor busca una de estas dos cosas o las dos. Lo maravilloso está en la medida en que tú empiezas a desarrollar un producto o servicio que es capaz de cumplir a esa búsqueda y a esa necesidad de un emprendedor. Todas estas cosas se pueden plasmar en papel, se pueden plasmar en documentos que nosotros llamamos de modelos de negocio, que son dinámicos, que van aprendiendo, que se van desarrollando, y forma parte entonces de ese camino de aprendizaje progresivo y de desarrollo de emprendimientos que pueden arrancar desde una semilla, estés donde estés, aún en el contexto más vulnerable. Bueno, amigos, más claro, imposible. Te queremos recordar los horarios de transmisión de nuestro espacio: sábado 7 de la mañana, por supuesto por 90.3 FM en la plataforma del Circuito Unión Radio. Pueden seguirnos a través de nuestra cuenta @mundourweb y podrás escuchar esta transmisión en tu teléfono celular o a través de @piso la cultural. Eso nos llena de mucho orgullo, como también @educación y más. Síganos en nuestra cuenta @educación y más para que conozcan más de lo que dicen nuestros distinguidos invitados en favor de lo que son campañas, programas educativos y orientación a todos los jóvenes venezolanos. Excelente esta disertación y con ella nos vamos a nuestra próxima sección. Conociendo nuestro invitado. El fin muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad
y no encontraré jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás. Bueno, José Eduardo, ha sido maravilloso para mí acompañarles en este programa de Educación y Algo Más para hablar de algo tan maravilloso como es la vida misma. Hemos hablado nada más y nada menos que del hecho de emprender y con una invitación clave: cómo emprender yendo más allá del día a día, de los dolores, de las dificultades que tenemos en esa vida que vamos teniendo, en este caso los venezolanos de adentro y de fuera del mundo, con una invitación clave: cómo nos conectamos con una construcción duradera y con ese ejercicio de la libertad para crear cosas maravillosas. Por más dificultad que tenemos, hay una posibilidad de construir ese país y ese mundo que queremos desde el país y el mundo que tenemos. Yo, como formador de emprendedores, sé que este camino no es sencillo, pero siempre es importante conectarnos con que a nuestra manera nos vamos a caer, vamos a llorar, pero también es posible aprender, reír y construir cosas maravillosas con quienes nos rodean. Arriésguense, no tengan miedo, dejen el miedo al perfeccionismo, suelten esa posibilidad de creación, equivóquense mucho y disfruten el camino. No hay nada más maravilloso que disfrutar y sentirnos con ese orgullo de todo lo que pudimos hacer y apostar en esa creación de mundos posibles. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía y hoy sé. Tenemos y ha nacido, lo siento en mi corazón, una misión en todos los venezolanos. Y es que tenemos que construir una Venezuela de oportunidades, dejar una mejor nación a los que vienen después de nosotros, Félix. Definitivamente queremos compartir esto porque alimentarse de una motivación, de un optimismo que nos cubra, que nos llene, que nos infle el corazón de ganas de salir adelante. Por ello, este tema tuyo es definitivamente coyuntural para todos aquellos que queremos sumar cada día con el esfuerzo. Y yo estoy acá complacido y comprometido con que a mi manera y a nuestra manera apostemos en torno a un país productivo, solidario y sostenible con oportunidades para todos. Para todos nosotros, amén. Así será porque tenemos una reserva moral y profesional muy valiosa en la que en esa lista estás tú y está mucha gente que ha venido a compartir sus ideas, sus ganas de salir adelante, de lo que sabe, de lo que quiere decir, de lo que quiere que los demás escuchen, como son nuestros distinguidos invitados. Estamos arribando, ya estamos muy próximos a la fecha del 29 aniversario de Educación y Algo Más, de transmisiones ininterrumpidas. Este fue un emprendimiento con 29 años de historia que nos llena y por eso el estar acompañado de un equipo tan maravilloso como es Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, todo ese staff de ejecutivos y de profesionales que apoyan y han apoyado en este tiempo, en casi 3 décadas. Este proyecto fue lo que yo comencé como a mi manera y se ha mantenido. Maravilloso y yo creo que es importante reconocer ese mundo emocional del emprendedor y de cualquier condición humana que nos rodea.
quiero confesarte algo. Cuando tú me solicitaste pensar un tema, bueno, yo estuve explorando varios. Te dije que tenía que ver con la salsa y fíjate que di con Oscar de León. Pero cuando escuché este tema, que originalmente pertenece a Frank Sinatra, en esta versión de Oscar de León tan nuestro, te confieso que lloré. ¿Por qué te hablo de esto? Porque al final un emprendedor llora, ríe, sueña, se cae, y estoy seguro que tú has sonreído muchísimas veces, pero también habrás tenido momentos en los que te has sentido obligado. Un camino de emprendedor está lleno de esas subidas y de esas bajadas. Y lo importante es siempre creer en nosotros, en ese poder de la manada, de la tribu, de la gente que nos puede acompañar, y siempre, pero siempre procurar conectar con nuestra salud mental, con nuestra salud física, con esas posibilidades que también nos invitan a autorregularnos. He visto mucho emprendedor chamuscado, y en ese sentido este llamado pasa porque en la aventura de emprender no nos descuidemos a nosotros y a la gente que queremos y que nos quiere. Eso yo creo que es fundamental. Gracias. Félix Ríos, amigo, sociólogo, profesor universitario, magíster en gerencia pública, emprendedor social por más de 20 años en de educación y algo más. Tus redes, Félix, para que de verdad la gente conozca más de lo que tú has hecho en tu vida profesional. Mira, mi nombre es Félix Ríos, y entonces si agarran mi nombre Félix, le agregan otra X y una I latina, se dice Felizzi. Los últimos 3 caracteres serían 21 en números romanos. Entonces, si me buscan Felizzi, aparezco en distintas redes, bueno, hablando de mi vida y de cómo disfruto este mundo del emprendimiento. Y como me gusta decir siempre, la cosa es emprender, y emprender con propósito. Repite ese contacto en Instagram. Sí, Félix XI. Serían 2 X y una I al final, pues. Ok. Y de verdad agradecido por todo este esfuerzo, por tu presencia y por tu apoyo. Amigos, y nos despedimos dejando como siempre una reflexión a la semana. Enséñale a tu hijo a ser humilde como un valor importante, no solamente para emprender, sino para salir adelante. La reflexión de la semana. Enséñale a tu hijo a ser humilde. Siéntate con tu hijo 5 minutos y explícale que no es motivo de burla ser muy alto, bajito, gordito, flaquito, morenito o blanquito. Hazle entender que cada persona es única y especial a su propia manera y que las diferencias físicas son solo eso, diferencias, no defectos. Dile que no tiene nada de malo llevar los mismos zapatos o tenis todos los días. Explícale que una mochila usada o rota carga los mismos sueños que una mochila de carrito o de algún personaje. Enséñale, por favor, que no excluya a nadie por ser diferente o por no tener las mismas posibilidades que él o ella tiene. Háblale de la importancia de la inclusión y el respeto por los demás, independientemente de su situación económica o social.